Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ahí nos agregué yo, Máximo, ¿cómo andan? Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cazadores de Tendencias. Hago esta breve mini presentación simplemente para darle el pie a Máximo que nos acompaña hoy. No sé si, dado que es la primera vez que estás acá, Máximo, ¿querés arrancar presentándote? Bueno, gracias Agus por el pie, muy buenas tardes a todos. Como bien dice Agus acá, primera aparición en cámara frente a todos, ahí se van sumando de a poco. Eh, Gracias a Agus y a los chicos por el espacio. Les hago una breve introducción mía para los que no me conocen. Me sumé al proyecto acá, Club de Inversores, hace un par de meses, no más, hace casi 3 meses ya que estoy con los chicos en el club. Trabajé y estudié en Estados Unidos un par de años, tengo 26 años actualmente. Y bueno, después de hacer una experiencia afuera, decidí volver al país en octubre del año pasado. Y bueno, por medio de Tomás, uno de los socios fundadores del club, fue que conocí y me empecé a introducir en el mundo de Club de Inversores. Y bueno, tiempo más tarde llegamos a un acuerdo y decidimos sumarme al proyecto. Así que muy contento de estar acá y bueno, con ganas de ver qué traemos hoy. Bueno, fantástico, Máximo, gracias ahí primero que nada, bueno, un gusto tenerte acá, bienvenido. Y bueno, a todos los que están ahí del otro lado, también aprovecho para saludarlos, veo que está Alberto, varios Albertos, García, Vicente, Guido, Pablo, Gastón, Ignacio, Francisco, Carlos también, Carlos Gallardo, ¿cómo andan todos? Bueno, bienvenido y a los que se van sumando, hoy es un programa de estos que tenemos mucho para hablar. Si hay alguno que se está sumando por primera vez, también les contábamos, ¿no? Cazadores de Tendencias es este programa semanal donde analizamos las principales tendencias, qué es lo que está pasando, qué es lo que nos dejó la semana en los mercados financieros. Y esta es una semana muy cargada de cosas, con muchas cosas pasando al mismo tiempo, con balances trimestrales de empresas en Wall Street, con la reunión de la Reserva Federal que tuvimos esta semana, tuvimos hasta elección de nuevo Papa, ¿no? Quizás con un impacto menor, ¿no? En los temas que tratamos acá nosotros, pero de gran impacto a nivel mundial. Y sí, también con impacto, bueno, con impacto en inversiones, conflicto, lío entre India y Pakistán. Y también algo de lo que vamos a estar hablando bastante es dos cosas, ¿no? Todavía en el plano internacional, el cambio de Donald Trump, ¿no? El cambio de enfoque, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que venimos diciendo desde estas columnas? ¿No? ¿Qué cosas se mantienen, qué cosas no? Y atención porque hay un cambio muy importante, ¿no? En lo que es para mí la mirada, la manera de comunicar de Trump. Hoy tuvimos el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Reino Unido. Vamos a hablar un poquito de eso, de qué implicancias puede tener, y también algunos temas importantes de Argentina. En los últimos días tuvimos dos emisores de obligaciones negociables, es decir, dos empresas que emitieron deuda corporativa y que defaultearon la deuda. Estamos hablando de Generación Mediterránea y estamos hablando de Celulosa. Vamos a hablar un poco de eso, qué está pasando con el dólar, conviene hacer carry, no conviene hacer carry.
en dónde conviene invertir, distintos temas, ¿no? Provenientes, ¿no? De qué invertir en Argentina y un poco también criptomonedas sobre el final. Así como verán, hay un montón de estos tipos de programas, también te digo, Máximo, son que me ha costado hacerlo, que me llevó un montón de tiempo y donde vos tenés casi que terminás filtrando y viendo qué información, qué cosas nos conviene, ¿no? Tiene sentido conversar acá. Acá la idea, obviamente, no es venir a informarse, sino un poco más a reflexionar o a informarse de cosas que no vean en los medios mainstream o capaz cómo podemos interpretar qué conclusiones podemos sacar de cara a un portafolio de inversiones respecto de esas noticias, ¿no? Así que la idea, no es por ahí ver, hacer mucho debate sobre el nuevo Papa americano, ¿no? El norteamericano que eligieron, sino capaz en tratar de entender qué está pasando en el mundo y hacia dónde están yendo las inversiones. Así que bueno, no sé si querés agregar algo, si te parece, si no podemos ahí ir Sí. No, comenzando. no, ni hablar, Au, sumando a lo que dijiste, lo que parecía una semana y un par de días tranquilos después de todo lo que fue el último mes, aranceles, tarifas, Estados Unidos contra el mundo, etcétera, parecía que venía más o menos una semana tranquila y el último día, incluso hoy, hubieron un par de anuncios importantes que, ¿no? Revolvieron un poco el avispero, así que nada, con Sí. varias cuestiones para Y, conversar, así que claro, claro. Y acá, como dice Marcelo, ¿no? ¿Qué está pasando con el Merval también? ¿No? ¿Qué está pasando con acciones? Eh, acciones de bancos versus acciones energéticas. Creo que hay mucho para comentar ahí y vamos a estar ahí ahondando y haciendo un doble clic. Mientras voy a ir agregando la presentación, si te parece, bueno, vamos a ir arrancando porque hay mucho para conversar, ¿no? Acá tenemos esta breve introducción que yo ya les hice, ¿no? Verbalmente. Y bueno, acá en la primera imagen creo que está un poco condensado todo lo que estuvo pasando, ¿no? Tenemos elección de papa, te digo que, bueno, mirá, acá te quedó la foto, esta foto, la de el que iba a estar, creo que después el que iba a estar como papa, ¿no? Que al final fue elegido otro. el que era el máximo Pero candidato. tenemos también, ¿no? Reserva Federal, sí, tenemos Reserva Federal, Donald Trump. Espérame que quiero ver una cosita, ahí si puedo hacer una cosa, creo que cambié alguna cosa en la presentación. Dame un segundo, miren, voy a hacer algo, eh, quiero hacer una cosa. Esto es como diría, ¿no? Televisión en vivo. Voy a presentarles, voy a subir de vuelta el... No, Ya está. porque yo les voy a decir, creo que hasta el final estuve haciendo algunos cambios en la presentación y para que vean, ¿no? Ahora que veo la imagen del viejo, esta era la imagen del italiano el que tenía ahí. Pero como cambié algunas otras cositas, vamos a subirla de vuelta. Denme un segundo. Ya estás con Y me la está mucha subiendo. cintura, ya estás con mucha cintura, Au, se te notan los años de experiencia. Acá, canchero con esto. Y puede ser, a ver. Sí, no, igual la tengo al final creo que... Mira, yo no, al final no la cambié, me parece. Pero agregué otras cosas, está bien. Tenía la duda, digo, me quedó por ahí la presentación vieja, no, estamos bien. Bueno, gente, tenemos de todo. Como ven, miren, hasta el Papa, creo que ya me quedó desactualizado el Papa, ¿no? Es increíble lo rápido que cambian las cosas en este mundo, ¿no? El mundo está argentinizado, tal vez. Bueno, vamos a arrancar hablando un poco, obviamente, la noticia del Papa, estamos un día histórico, se eligió un nuevo Papa, ¿no? Finalmente fue el norteamericano, uno de que no había mucha expectativa que fuera elegido. Pero eso yo creo que no nos va a impactar prácticamente nada en lo que es evolución, ¿no? En lo que es los activos financieros. Me parece más interesante hablar un poco de lo que está pasando, ¿no? En la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa del mundo. Eh, acá un poquito, ¿no? La semana en los mercados, le puse yo. A la derecha tenemos, yo creo, algo que me pareció simple. Lo puse nada más porque me pareció tan fantástico, me hizo reír tanto que lo tuve que agregar. No creo que tenga mucho impacto, ¿no? Pero esto de que como el Papa se puso el nombre León, ¿no? Milei salió convencido de que se puso León por él.
eh, me pareció, o sea, simplemente muy divertido. Pero lo importante, gente, acá está la izquierda. Lo importante es lo que dijo hoy Trump. You better go and buy stocks. Y acá no es simplemente una frase, yo creo que hay un cambio fundamental, un cambio muy importante en la narrativa de Trump, en cómo Trump venía encarando el tema, venía encarando algunos aspectos, sobre todo su relación con el mercado y algo que esto yo creo que lo cambia todo. Y es muy, pero muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque en abril cuando comenzó todo el lío, cuando se derrumbó la bolsa, cayó más de un 20%, a Trump le preguntaban por el mercado de acciones y Trump decía que no estaba mirando el mercado de acciones, que no le importaba, un- que le importaba muy poco lo que estuviera pasando con las acciones. Ahora cambió completamente. Tenemos un cambio, un giro de 180 grados. Ahora el tipo está diciendo, se lo ve preocupado o se lo ve prestando atención. Que en realidad, si uno hace, ¿no?, un poco de un hilo histórico, es la postura que siempre tuvo Trump. En el primer mandato, el tipo estaba con una mano manejando Twitter y con la otra mano mirando los mercados. Esto tiene mucho que ver con, obviamente, cosas que hemos hablado muchas veces, que es la idiosincrasia del estadounidense que tiene la cultura de ahorrar en acciones. Entonces, cuando el mercado de acciones cae, vos le pegás a gran parte, ¿no?, de la sociedad americana. Entonces, era bastante atípico lo que nosotros decíamos, un poco creo que voy a ir yendo y viniendo entre los slides, pero fíjense, acá traje slides viejos de una presentación mía de hace, creo que de abril, de cuando yo estuve en Cazadores. Trump venía con un discurso muy fuerte. Trump venía, decíamos, forzando a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés y finalmente en algún punto le salió mal la jugada porque el mercado de bonos empezó a entrar en pánico y por lo que vimos, Trump terminó entrando en pánico. Y ahí ya nos preguntábamos esto, ¿no? Trump entró en pánico, esto es de abril, ¿no? Fíjense que habíamos puesto, ¿no?, este diagrama de cómo se habían desarrollado los acontecimientos, pero fíjense que Trump venía diciendo, eh, bueno, anuncian las tarifas, Powell tiene que cortar las tasas, no vamos a negociar, decía, no vamos a suspender tarifas, nada por el estilo, y después terminó anunciando una pausa en las tarifas. Entonces, y ahora lo vemos, ¿no?, hoy celebrando un acuerdo con Reino Unido, donde algo interesante también de este acuerdo es que igualmente mantiene ese 10% de aranceles a las importaciones desde Reino Unido a Estados Unidos. Algo muy interesante, Máximo, cómo terminás viéndolo, ¿no? Porque la verdad es que Estados Unidos pasó, fíjense, ¿no?, lo que es este cuadro, pasaba de tener los aranceles que les cobraba Reino Unido estaban en el 5%, ahora con el acuerdo pasan a 1,8%, y Estados Unidos le cobraba un 3,4, ¿no?, como un consolidado, y ahora tiene como la tarifa de 10. Entonces parece como que sale mejor parado Estados Unidos. Creo que la conclusión es que no es todo un blef lo de las tarifas, lo de los aranceles, realmente hay cierto interés por reducir el déficit comercial de Estados Unidos, pero bueno, sí que pareciera que que hubo un overreaction o un overacting, ¿no? Como que estaba sobreactuando un poco el papel Trump. Quizás no lo estaba sobreactuando en un principio, pero es la sensación que se da ahora, digo, después de cómo se sucedieron algunos acontecimientos y ahora que está con una postura de, bueno, hicimos un acuerdo con Reino Unido, estamos avanzando en un acuerdo con China y en avanzando con negociaciones con distintos países. Entonces, vos cómo lo estás viendo todo esto también un poco, ¿qué sensaciones te da? No, Agus, a ver, a mí justamente te quería hacer una pregunta antes de Sí, claro. responderte, eh, que un poco era lo que tocabas. ¿Cómo impacta, no, de alguna manera este acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido ¿no?, ante los mercados, ¿no? Y si es esto una señal contra China a tratar de aflojar o de alguna manera pararle el carro a China, ¿es algún mensaje que quieren mandar? O bueno, primero escuchar un poco tu visión y qué opinás que va a pasar en el corto o mediano plazo. Bueno, mirá, yo creo que hay dos aspectos de esto.
Por un lado, voy a volver a la imagen de acá, esta semana se reunió la Reserva Federal y decidieron no bajar las tasas de interés. Algo que yo he dicho que escuché muy poco, y es esta pelea política que existe entre Trump y entre Jerome Powell, presidente de la Fed, ¿no? Que bueno, que se la jugó en su momento por los demócratas, no le salió y ahora quedaron, ¿no? Está enfrentado con Trump y parece de alguna manera estar jugándole en contra. Entonces, vos tenías cierta parte de los movimientos y esa sobreactuación, de alguna manera parecía que estaba buscando Trump forzar en la Reserva Federal un cambio de postura y que empiecen a bajar de forma agresiva las tasas de interés. Eso no sucedió, se empezó a resquebrajar el mercado de bonos. Ahí parece que Trump fue finalmente, yo me acuerdo en un newsletter escribí, ¿no? Acá Ujú. esto se va a resolver si le tiene que agarrar pánico. ¿Necesitamos que le agarre pánico a Powell o pánico a Trump? Parece que le agarró pánico a Trump, el que de alguna manera retrocedió fue Trump. Y fíjate que esta semana la Reserva Federal no te bajó las tasas y casi que ni impactó en los mercados. Como que de alguna manera el mercado descuenta esta postura en la Reserva Federal de momento. Con lo cual yo creo que venía un poco por ese lado, pero también creo que la decisión política de, de querer reducir el déficit comercial por parte de Estados Unidos estaba, digo, el acuerdo que se celebra con Reino Unido muestra eso, porque no es un acuerdo de libre comercio con aranceles 0%, dado que Estados Unidos de mínima al 10% te lo mantiene, hay cierta vocación, y creo que termina siendo Trump al final es por características, yo lo veo con un perfil muy kirchnerista, de alguna manera, en su manera, veo, para ponerlo, tratar de ponerlo en términos argentinos, que está mal, porque ni los demócratas ni los republicanos son categorías comparables con las categorías que existen acá, pero no importa, pero tiene un estilo bastante, si uno quiere, populista. ¿Y por qué digo todo esto? Porque también yo creo que dada esta medida que se tenía que tomar, en vez de tomar solamente la medida, como que parece un poco la decisión política que termina siendo. Nos pasamos varias estaciones y después volvemos. Y toda esa vuelta la capitalizamos como una victoria. Porque vos fijate que hoy te presentan como si fuera una victoria este acuerdo comercial, ¿no? Entonces es un poco eso. En vez de aplicar un 10% de tarifas y que los mercados por ahí reaccionen negativamente y se te empieza a crear un entorno más negativo en los mercados, no. Hacemos que se rompa todo el mercado, nos pasamos 10 estaciones y después volvemos. Yo creo que en ese marco se enmarca particularmente esto y yo no le veo mucho el impacto de un querer frenar a China, ¿no? Algo se hablaba también de las relaciones comerciales de Reino Unido con China. Yo creo que tiene que ver más con esto, una política más global, y que creo que China también va en eso, ¿no? Entonces, Estados Unidos quiere tener mejores condiciones comerciales con China, entonces como de vuelta, ¿no? Nos pasamos varias estaciones, amenazamos con una guerra total para después poder sentarnos y negociar. Entonces, un poco como lo estoy viendo, ¿no? Y también creo. ¿Y cómo impactan los mercados? Bueno, los mercados en líneas generales vienen recuperándose de una forma muy positiva. Ahora vamos a ver dónde está el S&P 500 y algunas cosas, pero incluso si vos salís de Estados Unidos, el clima hoy por hoy es muy, pero muy bueno en los mercados. Tenés sobre todo Europa, que está en zona de máximos históricos, otras bolsas como Japón, está el ETF en dólares de Japón, está ahí en máximos. eh, Mercados emergentes con una buena proyección, no está en máximo, pero con buena proyección. Es decir, evidentemente hay un clima que ha mejorado en las últimas semanas en los mercados, ¿no? Y eso te lo acompaña en un montón de cosas, ¿no? Bitcoin que hoy superó los $100.000, bueno, distintas cosas. Así que yo creo que el mercado empieza, ¿no?, a dar señales. Que de vuelta, algo que también comentamos, solo como para terminar de hilar todo lo que venimos charlando, en su momento yo Ujú. lo que decía era esto, ok, el S&P está un 20% abajo, pero una diferencia que tiene esta caída con otras es que esta es una crisis autoinfligida y que perfectamente podría volver atrás si Trump decide dar marcha para atrás con la medida, ¿no?, esta de haberse pasado varias estaciones. Queda el remanente, queda la duda, y un poco lo que se habla hoy, ¿no? Mesas de dinero, podríamos decir, es de acá hacia adelante, el estilo Trump,
todo esto puede generar, por eso es que Europa, por ejemplo, está en máximos, ¿no? Gran pregunta es si te termina generando un efecto offshoring o salida de capitales de Estados Unidos, es decir, hasta ahora casi que el mundo venía, ¿no?, con una postura de invertimos solamente en Estados Unidos, y Estados Unidos representaba, ¿no?, gran parte del mercado de acciones, del equity a nivel mundial. Hoy parece que hay también cierta tendencia a diversificar en otros mercados, ¿no?, a buscar salir un poco de diversificar el riesgo de Estados Unidos, porque Trump hay una sensación de que le agrega cierta volatilidad extra y cierto riesgo. Que eso es un poco las implicancias y lo que estamos viendo hoy a grandes rasgos. Perfecto. Bueno, y vamos a volver un poco acá. Esto por eso acá, de vuelta, me parece muy importante que cambia Trump. Hay un cambio muy importante. Ahora Trump, por lo que uno puede leer entre líneas, le empieza a dar bolilla al mercado, empieza a darle importancia y empieza a bajar línea para, che, no, ojo, no, compren acciones. Ya lo dijo la otra vez cuando anunció esa pausa de 90 días en los aranceles, ¿no? Dijo, es un buen momento para comprar. Ahora dice, bueno, de vuelta, mejor que vayan y compren acciones porque esto va a volar. Y también dijo algunas declaraciones más, bueno, la de Reserva Federal siempre llega tarde. Si la Reserva Federal llega a bajar la tasa de interés, bueno, esto va a salir volando, va a ser como combustible, va a salir volando la bolsa. Un montón de declaraciones, ¿no? En ese sentido. Esto era un poco lo que les mostré antes, lo que habíamos charlado antes, y ahora sí vamos a pasar a ver qué está pasando hoy, ¿no? Mercados. S&P 500, gran recuperación, ¿no?, del S&P 500, que llegó a estar 20%, creo que 21% abajo en el mínimo, y hoy lleva una recuperación de 17%. Yo lo estoy viendo al cierre, ¿no? De 17%, casi 18% llegó a estar. Eh, Todavía está más o menos 7-8% le falta para llegar al máximo. Y sí es importante entender que, bueno, tuvimos una corrección muy fuerte, una recuperación fuerte, pero que estamos en una zona de resistencia, ¿no? Que al S&P todavía le falta un poquito como para que uno diga, tendencia, hay un cambio en la tendencia, y de por lo menos de corto plazo, y ya está lo peor atrás, capaz que le falta un poquito más, ¿no? Como para que estructuralmente uno pueda decir los precios se acomodaron. Acá lo que estás viendo por ahora es una especie de recuperación en B. También si uno ve el gráfico semanal, fíjate que el gráfico semanal le fue a pegar justo a arriba a la media de 50. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el mercado, que la bolsa de Estados Unidos, que el S&P 500, está en una zona, en un techo que que debería costarle un poquito perforar. Si lo perfora, si sube arriba de 5.750, si rompe los 5.800, bueno, ahí ya pareciera que le queda el camino más despejado como para seguir subiendo, ¿no? Y retomar un camino alcista hacia arriba. Y fíjate también como para complementar, ¿no?, S&P 500 con lo que es mercados desarrollados, es decir, el resto de los mercados desarrollados sacando Estados Unidos, fíjate que está en máximos, es decir, el mundo está en máximos, se recuperó en B. Fíjate lo que es la última parte del gráfico, ¿no? Tuviste una recuperación en B, muy difícil este tipo de cosas, ¿no?, de operar. Creo que es producto para mí de esto, ¿no? De que fue una crisis, una pequeña crisis autoinfligida, pero que hoy por hoy lo que es el cimbronazo, yo creo que son dos cosas. El cimbronazo pasó y por otro lado empezás a tener cierta mirada de managers, podríamos decir, o de capital que busca salir de Estados Unidos o diversificar un poco. Entonces por eso tenés como este que directamente se te fue de estar abajo de las dos medias móviles, este ETF, por ejemplo, se te fue a máximos históricos. Eso, yo creo que eso te está un poco, es lo que te está transmitiendo hoy, ¿no?, el gráfico, los precios. Y Agus, ¿refleja, qué crees, una recuperación sólida o una expectativa de soft landing de alguna manera, estos, ¿viste?, estos gráficos de ETFs y del S&P? No, yo creo, a ver, que el mercado no está viendo, el mercado todavía, ¿no? Volvamos al S&P Ujú. 500, Sí, todavía sí. no termina de recuperarse, ¿no? No es que ya está y te dice ya está todo ok, pero está mucho mejor que principio de abril.
Ujú. Y el mercado no parece estar viendo una recesión hoy en Estados Unidos. El mercado, bueno, la lectura que hace es cierto cambio en las condiciones del juego, ¿no? Cierto reacomodamiento, entender que también, ¿no? Que siguen habiendo tensiones internacionales todo el tiempo, pero que vos tengas al resto del mundo, ¿no? A mercados desarrollados por ahí en máximos históricos, el mundo no está viendo un escenario de crisis o global o de recesión global, para nada, ¿no? Entonces, creo que incluso como que dejó atrás un poco el tema del soft landing y demás, ya es como que está en modo normal, es decir, está bajo el assumption, asumiendo que nada, que se pasó, se piloteó eso. Esto Perfecto. va muy de la mano de algo que tenemos más adelante, que es el precio del petróleo y digo, la inflación. Pese a todo esto, todavía no tenés un impacto grande en inflación en Estados Unidos. Y ayuda mucho que el precio del petróleo se derrumbó, está en la zona de $60, el precio de muchos commodities agrícolas está para abajo, entonces eso te tira la inflación para abajo. Y con la inflación para abajo, bueno, digo, y más o menos reacomodándose el mundo, bueno, el mundo está tranquilo. Yo creo que la gran amenaza de fondo es eso, una vuelta de la inflación a nivel mundial y que te complique por ese lado, porque la Reserva Federal no te va a poder salvar si vos tenés una suba fuerte de la inflación. Pero bueno, fíjate esto también. Muy buen clima en los mercados. Les traje también algo interesante que me parece que es una mirada distinta, que es la de Peter Brandt, como para traer algo diferente. Peter Brandt lo que dice es que parece que los mercados, que esto lo hace con los futuros del S&P micro, futuro del S&P 500, es el gráfico que está analizando, que es similar a analizar el S&P 500. Lo que dice Peter Brandt, que dicho sea de paso es un market wizard, es una de las personas que entrevistó, que están en los libros, ¿no? En la serie de Market Wizards, que son los magos del mercado, que son uno de los mejores libros que a mi gusto hay de inversiones. No me acuerdo ahora, tiene un apellido bastante complicado el autor, pero si ustedes ponen Market Wizards, te aparece enseguida. Hay distintas series, ¿no? Porque tenés Hedge Fund, Market Wizards, tenés Stock Market, Market Wizards, tenés distintas. Son muchas entrevistas, pero hay gente como Ray Dalio, Steve Cohen, no sé, Mark Minervini, hay un montón de gente que muy conocida y reconocida en los mercados que aparece y que es entrevistada. Bueno, Peter Brandt es analista técnico, pero está dentro de esas series y esas entrevistas. Es decir, es una voz bastante autorizada en cuanto a análisis de mercado. Bueno, ¿qué es lo que dice el tipo? Es básicamente que la estructura de precios del futuro del S&P 500 estaría siendo una cuña ascendente. Para el que no sabe, no tiene que decir. Los precios estarían comportándose de una manera que probabilísticamente puede resolver a la baja, ¿no? Con lo cual, no sé si con esto que hacemos no hacemos nada, ¿no? Pero está bueno a veces ver cómo uno siempre, y esto es algo interesante, se va a encontrar cuando sale con un montón de opiniones distintas, ¿no? Con gente que te dice esto va para arriba, con gente que esto dice va para abajo. Entonces al final, y por eso es tan importante siempre tener un plan y poder ir siguiendo el plan que uno tiene. ¿No? Porque la realidad es que, bueno, no existe algo así como el santo grial o la poder predecir qué va a pasar con los precios. Entonces, fíjate siempre. Sí hay que preocuparse cuando todos están mirando que el S&P 500 va para el mismo lado. Ese es el peor escenario, porque seguro va para el otro. Ya están todos comprados y seguro va para el otro. Pero bueno, no sé si alguno de dato de color me pareció interesante traer una mirada en este clima de optimismo, bueno, una mirada de alguno que está mirando otra cosa también. Che, Agus, Eh, quería sumar ahí bueno, que hay un montón de buenas preguntas ahí en los comentarios sí, que claro, vamos vamos a a ir tener viéndolas. ahí. No, no, vamos a tener ahí, si querés presentar, porque hay un montón de información y cuando tengamos obviamente unos minutos podemos responder sin problema, pero avisar que va a haber espacio para las respuestas. No, bárbaro, no hay problema y dale, me parece perfecto. Mira, a ver, algunas cosas importantes, interesantes, fíjense, por ejemplo, mercados emergentes, también creo que sobre el final del gráfico, ¿no? Interesante la recuperación, ¿no? Casi en B, de hecho el gráfico este está muy atractivo para estar comprado, ¿no? Está como muy alcista el gráfico,
pese a que no estás mercados emergentes, no estás en zona de máximos, pero bueno, tuvo una recuperación, fue un pánico y recuperación fuerte, pero para que veamos cómo está el clima en el mundo. Y después también podemos ver Japón, Japón también, ¿no? En máximos de vuelta, ¿no? Pánico y salió disparado para arriba. Entonces, creo que esto nos pinta un poco el panorama, no solo de S&P 500, sino de S&P 500 más mercados desarrollados, y las bolsas europeas están muy similares, eh, mercados emergentes, Japón para traer algo también un poquito por ahí distinto. Mercados emergentes tienen un poco, ¿no? Mercados emergentes tiene China, Taiwán, Brasil, ¿no? Un poco de todo. Y acá les traje India. Hoy tuvo un mal día, India te cayó 3 y pico el ETF, pero bueno, fíjense que no se derrumbó. Y ahora volvemos un poco para pensar atrás, ¿no? Che, pero el S&P no se derrumbó. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo creo a veces que sirve mucho, ¿no? Ver lo que está pasando con los precios para entender lo que el mercado está leyendo de las noticias que salen, ¿no? Porque a veces uno ve conflicto entre India y Pakistán y no sabes la magnitud del tema, ¿no? Entonces a veces ver cómo se están comportando los precios te da una clara noción de cómo la gente que opina con el bolsillo, que tiene que tomar decisiones respecto a su patrimonio, qué es lo que está haciendo. Bueno, por ahora, todo el conflicto y todo lo que vemos entre India y Pakistán no está teniendo gran impacto. Prácticamente no está teniendo impacto en el mundo. Recién hoy no vemos un impacto en ETF de India. Esto obviamente es para seguirlo y no quiere decir que por ahora el mercado está opinando que es algo, un conflicto superficial y no está esperando que escale. Lo cual no quiere decir que no pueda suceder, ¿no? Y que en ese caso los precios se muevan. Sí, eso te iba a decir, que todavía el mercado no reaccionó de manera Mm. negativa ante el conflicto, ¿no? Que ya lleva un par de días. Claro, bueno, básicamente lo que el mercado te está diciendo es eso, ¿no? No creen que escale, no cree que tenga un impacto en lo que es el resto del mundo. Pero está bueno a veces verlo y entenderlo. Y después, bueno, tasa de bono de Estados Unidos, Reserva Federal no cambió las tasas. Por ahora viene comportándose como yo creo que un poco lo que yo había esperado, los que me han visto en otras ocasiones ya me habrán escuchado, una gran lateralización durante este año de la tasa de interés, ¿no? Y eso con distintas fuerzas en pugna entre, ¿no? Las enormes emisiones que tiene que hacer el Tesoro de bonos versus Trump tratando de forzar a la Reserva Federal para que baje las tasas más la inflación, ¿no? Que bueno, ahora todo este tema de tarifas también te genera bastante incertidumbre y demás. Así que mi escenario base es que esto siga lateralizando y bueno, por ahora viene cumpliéndose. Eh, y después rápidamente, yo creo así ya nos metemos en Argentina, que es otro tema bastante grande, ¿no? Para conversar. Petróleo para abajo, esto después nos va a ayudar a entender qué está pasando con las acciones de YPF, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las energéticas en Argentina vienen tan rezagadas? Pero fíjense, el petróleo sí parece estar haber definido una tendencia hacia abajo. Lo cual no quiere decir que vaya a irse a cero, obviamente. Yo creo, como también les dije, que llega un determinado punto en el cual Estados Unidos va a ponerse comprador de petróleo y va a decir, Trump va a salir y va a decir, como sale y dice tantas otras cosas, en este precio yo me paro y compro para recomponer la reserva estratégica que se fumó Biden, nos ponemos a comprar petróleo. Todavía ese precio no llegó, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Y es interesante. También esto le ayuda a Trump a poder, esta baja del petróleo momentánea le ayuda a Trump a poder, le ha ayudado, ¿no? A poder tirar todo este tema de tarifas sin que vuele la inflación por el aire, ¿no? Porque esto con el petróleo para arriba, si todos hubiéramos vivido lo que vivimos con el petróleo para arriba, probablemente esto hubiera terminado mucho peor o porque tendrías una fuerza eh, sobre la inflación, ¿no? Una fuerza inflacionaria mucho mayor. Esto de alguna manera, petróleo para abajo, commodities agrícolas para abajo, te aplaca un montón, entonces vos por ahí te compensa mucho cualquier tema de aumento inflacionario por tarifas. Y después sí, oro, tendencia alcista, sigue en tendencia alcista, si bien tuvo una corrección ayer y hoy, ¿no? Tendencia alcista
totalmente vigente, esto no cambió nada. Muy interesante, sí, la plata, está el gráfico de la plata, yo creo incluso, esto podría ser lo que está transmitiendo el gráfico, ¿no? Que si el mercado sigue acomodándose, que si el mundo entiende que no va a haber una recesión, ¿no? Que la situación económica va a acompañar, la plata te puede tener una explosión hacia arriba, porque además la plata es un metal más industrial, ¿no? Y las mineras de oro, bueno, las mineras de oro están más alcistas, ahora se han puesto alcistas, es otro activo que aparece muy atractivo. Pero comentario de metales nada más general. Y ahora, si te parece, Máximo, nos metemos en Argentina, que creo que hay ahí bastantes cosas para charlar y para decir. ¿Qué te parece? Dale, dale, perfecto. Metámonos nomás. Bueno, perfecto. Esta semana yo creo que lo más importante en materia de inversiones, si bien hubo muchas noticias, un montón de cosas, ¿no? Ahí en Argentina todo el tiempo pasan cosas, ¿no? Ayer no se aprobó este proyecto de ley de ficha limpia y demás, pero yo creo que lo más importante es, en los últimos días, dos empresas anunciaron que no pagaban las obligaciones negociables. ¿No? Obligaciones negociables, recordemos, son bonos corporativos, deuda emitida por empresas que cotizan, ¿no? En la bolsa de Argentina, que vos lo podés comprar en el mercado secundario, que vos lo podés comprar en tu broker, en Balance, en lo que sea. Así que acá hay algo muy importante, ¿no? Porque vos fíjate esto, en Argentina hay algo que es que no tenemos un activo equivalente al Treasury de Estados Unidos. Es decir, ese bono libre de riesgo, ese activo libre de riesgo acá no está. ¿Por qué? Porque los bonos soberanos son de alto riesgo. Incluso los bonos soberanos en muchos casos son considerados activos de mayor riesgo que las obligaciones negociables. Entonces, eh, ahora, recién ahora, con los últimos cambios normativos, una persona tiene la posibilidad de invertir y de comprar desde su cuenta en Balance, por ejemplo, bonos del Tesoro de Estados Unidos, algo muy copado, pero muy fresco. Pero hasta hace muy poco, está bien, igualmente un Treasury por ahí te rinde en tu cuenta de broker con comisiones todo, por ahí te rinde tres y pico, ¿no? Está bueno, pero te rinde poco. Comparado con una obligación negociable que por ahí conseguís 7,5, 8% de buen emisor de calidad. Pero ¿qué pasa? Entonces nosotros cuando nos sentamos muchas veces con nuestros clientes, nuestro carácter acá digo de asesores financieros independientes, ¿no? Matriculados en CNB y armamos carteras, tenemos a las obligaciones negociables como uno de los activos más conservadores. Si bien alguien con un perfil conservador va a tener muchas obligaciones negociables en su portafolio. Y fíjate esto, pero ¿qué es lo que nosotros decimos siempre? Bueno, es fundamental y es muy importante trabajar con emisores de buena calidad crediticia, ¿no? Y en Argentina siempre hay que buscar de los de mejor calidad crediticia. Y muchas veces no basta con la calificación que le pueda poner, ¿no? La calificadora de riesgo. Porque a veces, viste, por ahí tiene una calificación A, yo no sé si GEMSA no tenía calificación A incluso, o A más, A menos. No es que tenían celulosa, no me acuerdo, puede ser que tuviera B en la zona de B, no me acuerdo celulosa, estoy casi seguro que GEMSA tenía A. Eh, pero bueno, muchas veces no es tan indicativo del riesgo que estás asumiendo. Lo que te marca el riesgo en general es el mercado mismo. Entonces, y acá un poco yo creo que el gran mensaje es, por lo menos tienen que saber que si ustedes compran una obligación negociable que está rindiendo bastante por encima de lo que te rinde una de YPF, bueno, estás asumiendo un riesgo bastante mayor. Hoy, las obligaciones negociables de buena calidad te están rindiendo entre un 7 y un 9%, con un vencimiento de 5 años. No estoy hablando de las cortas, de las de vencimiento corto, pero sí de obligación negociable, vencimiento 2031, más o menos, y te encontrás entre la zona entre 7 y 9, más o menos andan por ahí. Si vos encontrás una obligación negociable que te rinde 13, 12, 14, 15, es porque el riesgo es mucho mayor, ¿no? Y creo que lo que estaban rindiendo estas obligaciones negociables. Entonces, muchas veces pasa que el inversor, por dejarse llevar y tener un rendimiento un poco más alto o bastante más alto, compra obligaciones negociables de emisores, viste, que ya puedes tener este tipo o que este tipo de riesgo es mucho más alto. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, para mí el riesgo es bastante asimétrico en este tipo de cosas. Es decir,
te cambia completamente el perfil de riesgo de la inversión comprar obligaciones negociables de YPF, de Pampa, incluso de Galicia, de IRSA, de Loma, de las empresas más grandes, versus comprar una obligación negociable de empresas como GEMSA, bueno, que es del grupo Albanesi, ¿no? Que ya había tenido problemas, de celulosa. Cuando uno se pone a comprar esas obligaciones negociables, cambia completamente la relación riesgo-retorno. Y hay que tener mucho cuidado, porque por ahí uno piensa que sigue haciendo una inversión conservadora y en realidad estás haciendo una inversión de mucho riesgo, por sacar algunos puntos más de retorno. ¿Me explico? Entonces yo creo que es asimétrica la relación, es decir, no vale la pena ponerte a buscar rendimiento tan alto asumiendo un riesgo muchísimo mayor. Eso es decir, un riesgo bastante más alto, pero el riesgo, creo que el diferencial de riesgo es muchísimo más alto. Si vos vas a querer jugar el juego, al final del día, ese tipo de juego, por ahí te va a convenir de riesgo más alto comprarte bonos largos, bonos soberanos de Argentina, hoy. ¿No? No tiene tanto sentido ir, viste, por estos lados. Es como cuando uno se compra por ahí deuda de alguna provincia también te metes a veces en líos porque los bonos de las provincias suelen tener muchísima menos liquidez, ¿viste? Tenés un montón de problemas. Entonces, simplemente acá lo que les voy a decir es, y estamos en un momento de capaz de crecimiento, recuperación divergente, distinta. Entonces vos tenés muchos sectores de la economía que están crujiendo. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con las obligaciones negociables que uno compra. Y mi sugerencia es que no se tienden con rendimientos más jugosos en marco de obligaciones negociables y que trabajen, que busquen trabajar, que busquen tener en cartera obligaciones negociables, ¿no? Siempre de buena calidad crediticia. Agus, y ahí justo un poco respondiste mi pregunta que quería hacer. Ujú, Pero bueno, ¿qué tiene sentido hacer hoy en Argentina, ¿no? Bien hablaste de esas ONs con un retorno del 13, 15%, de estar un ujú. poco más pendiente, pero bueno, respecto a eso, viste, un poco mi pregunta era esa. Bueno, dale, perfecto. Mira, acá tenemos varias cosas también. El gráfico de celulosa de las acciones, ¿no? Celulosa que cayó un 90%, después subió 180, después cayó 35. No se sabe si se quiebra, si la compra, qué van a pasar. Eh, iba a ver, ahí está el Merval. Acá también me voy a ir moviendo un poco. Merval en dólares, Sí. Preal, bonos. A ver, está buenísima la pregunta de qué hacemos hoy en Argentina, qué nos conviene, qué conviene comprar o cómo conviene estar invertidos, la realidad es que obviamente no hay una respuesta correcta en términos absolutos, es decir, no hay una sola cosa, no hay un único portafolio mejor, óptimo, existente, sino que siempre esto depende del perfil de riesgo de cada uno, ¿no? Entonces siempre hay que dividir perfil conservador, moderado o agresivo, ¿no? Dentro de eso hay distintas cosas para hacer. Yo creo que algo muy importante a tener en cuenta es que nosotros creemos que este es un año muy táctico y que tiene sentido ser táctico en el manejo de portafolio en Argentina. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿por qué? Por dos cosas. Por un lado, vos tenés este régimen de bandas donde el gobierno tiene los dólares del FMI, todo indica que por lo menos hasta las elecciones van a llegar sin problemas, y de alguna manera, si alguien quiere tradear, entre comillas, o estar más flexible, cuando el dólar se acerca a la banda de 1400, tenés un incentivo bastante importante como por ahí para pasar a una parte a pesos y hacer tasa en pesos, porque el gobierno tiene los dólares como para hacer frente, ¿no? Y pararse en la banda de 1400. Y de manera contraria, si el dólar se acerca a la banda de 1000, no hace falta que llegue a 1000, pero para mí ya en la zona de 1100, y el incentivo a dolarizarte es muy alto, ¿no? Esto, fíjate que estamos hablando de algo de corto plazo, porque después en un plazo un poco más largo, siempre estar parado en pesos tiene un riesgo mucho más alto que estar parado en dólares si tu moneda base es el dólar, ¿no? A veces un poco pasa también, yo creo, te voy a mostrar un gráfico que es el GD35. No, uno, sobre todo con estos grandes cambios que hay a veces en, bueno, política cambiaria en este caso, queda un poco la sensación de que si vos el jueves antes de que anunciaron las bandas estabas en pesos, hubieras ganado un montón de plata, ¿no? En algún caso puede ser,
comparado con algún tipo de activo, pero con otros no necesariamente, porque si vos estabas parado en bonos soberanos en dólares, fíjate que los bonos soberanos, acá estamos viendo GD35, Ujú. pasó de casi $55 a 69, ¿no? Entonces tuvo una recuperación brutal. Es decir, vos si hubieras estado, si vos en vez de estar, si vos estabas parado en el bono, en dólares, o ganaste un montón en dólares, o hubieras recuperado si venías comprado, ¿no? No importa. Pero si vos te hubieras pasado a pesos, no es que te hubieras podido comprar muchísimos más nominales de este bono. ¿Me explico? Entonces, a veces hay un poco, no, sí es cierto que por ahí si lo comparás con CDRs, sí te convenía por ahí estar en pesos, quizás, porque no tuvo el mismo movimiento, o en algún otro activo puede ser. Pero bueno, y eso ni hablar de que uno la bola de cristal no la tenés y es imposible, el timing, ni vale la pena, ¿no? Eh, volverse loco con esos temas. Yo voy a repetir algo. Bueno, esto, primer punto de qué hacer con Argentina, es un momento para ser tácticos, por el tema de las bandas, por un lado, y después por otro lado, porque vos tenés y ese evento, o en realidad podríamos decir tenés cuatro, ¿no? Pero vamos a englobar elecciones como una sola cosa, sobre todo elecciones nacionales en octubre. Vos tenés dos eventos con dos mini, ¿no? Elecciones en Cava y elecciones en Provincia de Buenos Aires, que te van, que te pueden cambiar mucho el panorama. Y sobre todo, primero hay que ver cómo llega el gobierno a las elecciones de octubre. Tenés las elecciones de octubre, pero después tenés algo que tampoco veo mucho que se hable, que es que vos, el 31 de diciembre, se liberan los fondos del blanqueo, de quienes blanquearon más de $100.000. Y hay un montón, te diría miles de millones de dólares que están invertidos en un montón de activos de Argentina. Muchos de esos miles de millones de dólares van a buscar pasarse a dólares y salir del sistema. Entonces, en fin de año vos vas a tener probablemente una corrección muy grande en todos los activos de Argentina. Con lo cual, por eso digo, si bien vos tenés un par de meses por delante donde parece que tenés bastante allanado el camino, es un año para ser tácticos, y es un año para poder, digo, y no esperar hasta el 31 de diciembre que te agarre esa corrección, sino que probablemente moverte antes. Entonces, eso a grandes rasgos. Después, a nosotros nos parece, y esto hace meses que lo venimos sosteniendo, que si uno quiere jugar todo este tema del FMI, los dólares, el mejoramiento de Argentina, el trade más claro para 2025 venía siendo bonos, eh, sobre todo bonos soberanos largos, como el G35, 38, 41, para aprovecharlo. Fíjate el gráfico del 35, si esto fuera una acción, estaba muy atractivo para comprar, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa con acciones? Bueno, uno podría decir, puede tener sentido tener acciones en cartera, puede tener sentido, pero nosotros nos parece que si tiene sentido es en proporciones chicas de la cartera. ¿Por qué? Bueno, todo lo que son acciones energéticas, como puede, por ejemplo, el caso de YPF, está muy permeable o es lo que más permeable está hoy a la volatilidad internacional. Porque recordemos que toda la matriz energética de Argentina también depende de petróleo no convencional. Eh, el otro día el CEO de YPF decía que podían desarrollar todo Vaca Muerta a $45 del petróleo. En general creo que se dice $60, ¿no? 60 es un número, 55, $60, que está muy presente en todo lo que es tema fracking y demás, pero no importa. Pero lo que es importante es que la caída del precio del petróleo afecta mucho, especialmente a explotación de energía no convencional, ¿no? Entonces, por eso es que YPF, fíjate que está en esta, pareciera que no terminó de romper esa tendencia bajista de corto plazo, a diferencia de Galicia, si uno ve que está muy distinto el gráfico. El gráfico de Galicia se parece más al del bono, está un poco más abajo, pero digo, es completamente distinto al de YPF. Entonces, sí me parece interesante, ¿no? Que uno por ahí hubiera esperado un movimiento todavía más continuado hacia arriba de acciones de Argentina. Eh, Veremos, ¿no? Creo que es un veremos, pero sí me parece que es mucho más claro. Está el trade hoy en bonos largos, siendo bonos largos también un activo de riesgo. Y a mí el trade que más me gustaba, uno de los que más me gustaba, es Bopreal 27, ¿no? Donde fíjate que en todo lo que fue esa corrección brutal de los meses pasados fue mucho más suave. Todavía no terminó de despegar, y creo que parte de que todavía hay cierto ruido en el mercado local, creo que te marca un poco eso, pero el Bopral 27 es un bono que hoy te está rindiendo entre 9, casi entre 9,5 y 10, pongamos 9,5,
te lo pagan dentro del mandato de Milei, te lo pagan en 2027. Es decir, si no te pagan Boprea 27, es directamente porque Milei se fue en helicóptero, porque te lo pagan en un año electoral. Van a hacer cualquier cosa, lo imposible, van a vender el sillón de Rivadavia, ya no está más, pero lo que hay, la silla que está ahora, que dicen que es el sillón de lo que llamamos sillón de Rivadavia, lo que tengan ahí, el bastón de mando, cualquier cosa para pagarte estos bonos, porque si no te pagan el Boprea 27 y medio que no se pueden presentar las elecciones. Ahí digo, el perfil de riesgo, si uno entiende lo que el acuerdo con el FMI, que el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que si Argentina necesita va a haber una poner plata y un montón de cosas, bueno, cuando el mercado, notamos que hay una oportunidad, cuando el mercado pase a precios eso y este bono de 9,5 te va a pasar a rendir 6 probablemente. Eh, entonces, nada, bueno, creemos que está buena la relación riesgo-retorno. Como todo, a nadie le mandamos a comprar 100% de Bopral 27, ¿no? Entonces, eso, digo, y esto no es recomendación de compra, porque yo no puedo saber cuál es el perfil de riesgo de cada uno. Es decir, cuando nos sentamos, un cliente, le armamos una cartera, o es un activo que nos gusta. Y también obligaciones negociables de buena calidad crediticia siempre, ¿no? O sea, hoy Argentina estructuralmente, en mi opinión, como plaza, presenta unas oportunidades en renta fija que no existen en el mundo. Encontrar algo que te pague vamos a poner 7% en dólares. Hay bonos de IPF hoy que te están pagando 8,5, te digo, pero digo, vamos a poner 7, 7,5. Hoy en el mundo no encontrás bonos corporativos que te paguen eso. Para irte a algo que rinda eso, te tenés que ir al fondo de de bonos basura, ¿no? Completamente, ¿no? Digo, muy abajo te tenés que ir. Y ese es uno de los problemas que tenés hoy como un portfolio manager, como gestor de carteras en el mundo, que el diferencial entre lo que te paga un bono del tesoro y una empresa es muy chico. Capaz vos vas y encontrás que el bono, el Treasury te paga 4 y el bono de Apple te está pagando 4,3, ¿no? Y no te sirve. Entonces decís, che, bueno, viste, no tiene mucho sentido. Bueno, las oportunidades, este tipo de oportunidades de renta fija, como obligaciones negociables, o mismo, bueno, o pre al 27, no abundan, no abundan. Así que bueno, estas cosas creo que poco hicimos el resumen de Argentina. Eh, no sé si hay alguna duda, pregunta, pero para cerrar nada más, que bueno, Bitcoin nuevamente, claramente tendencia hacia arriba, es otra señal más, me parece a mí, yo creo, de buen clima en los mercados. Yo he publicado, Fernando en el grupo de Club de Inversores también, ha publicado el gráfico de Bitcoin comparado con Bitcoin comparado con lo que es el M2 mundial, ¿no? Así con la oferta de dinero mundial, y bueno, viene teniendo un lag, lo viene manteniendo, y esto es algo que hablamos cuando Bitcoin estaba, no sé, mucho más abajo. Viene comportándose muy bien. Yo creo bueno, que Bitcoin todavía sostengo, puede tener un gran año y tiene mucho para subir desde acá. Yo creo que tiene mucho para subir desde acá. Simplemente acá les traje, fíjense que retrasado todavía viene, pero pintando muy bien Total 3, que es el mercado cripto sacando a Bitcoin y sacando a Ethereum, ¿no? Así que bueno, ¿no? Ahí dejé unos minutos, estaba viendo Marcelo Gómez Roca, ¿cómo estás, Marcelo? También siempre ahí presente, siempre firme junto al Mirá, pueblo, Marcelo, qué Agus, grande. habían un par de preguntas que quedaron, que nada, que likeé, que eh, Dale, 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 dale. podemos presentar. Juan Pablo acá pregunta, lo voy a mostrar. Hola Agustín, ¿cómo tenés que Sí. ver la tenencia en dólares en los bonos argentinos? No, a ver, no sé si, bueno, en dólares o en pesos. ¿Cómo andás, Juan Pablo? No entiendo bien la pregunta. Vos en general, a ver, algo importante también es que eh, capaz, esto me da por ahí no era lo que me estaba preguntando Juan Pablo, pero es importante entender que, bueno, vos en el mercado local tenés bonos en pesos y eso por eso es un poco difícil a veces operar Argentina, ¿no? Porque tenés bonos en pesos, bonos que ajustan por inflación, perdón, bonos en pesos a tasa fija que ajustan por inflación en pesos, que ajustan por dólar link o bonos en dólares, ¿no? Yo estoy hablando siempre de antes de bonos en dólares, es decir, que te pagan con dólar billete. Pero algo importante a tener en cuenta es que un bono como el GD35, que es un bono que te paga dólar, que vence en el 35, 2035, en el mercado local cotiza en pesos y cotiza en dólares. Y vos lo podés comprar en pesos o lo podés comprar con dólares.
El bono siempre, tanto si lo compraste en pesos o en dólares, es el mismo bono y te va a pagar en dólares, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay un tipo de cambio implícito, que es un tipo de cambio MEP, ¿no? Pero digo, el dólar MEP no es un único, y eso por eso uno piensa que el dólar MEP es una sola cosa, y en realidad todos los activos que vos podés hacer eso tienen su propio dólar MEP. En general, a los activos líquidos suele estar muy chico la diferencia. Creo que con el que toman, el que uno ve en la pantalla, siempre es el AL30, ¿no? Pero vos tenés para todos. Pero bueno, esto va en tu broker, en Balance, por ejemplo, o en Cocos, el que sea, vos podés elegir ver tus tenencias en pesos o en dólares. Cosas, yo decía, si uno, la única sugerencia y siempre es ver en la moneda base, yo creo que tiene sentido ver el valor de las tenencias en dólares. Si no en pesos, te volvés loco y te afecta mucho el tipo de cambio. Perfecto, a ver, había un comentario que me pareció Sí, interesante de Scott. Esto es más como cuando presentaste ahí los sí. mercados. China viene dando excelentes rendimientos, es el próximo Goliat, salarios bajos, mano de obra capacitada, baja imposición y políticas amigables. Va a volar. Scott, muy... Bueno, yo lo único que te digo ahí, Scott, el gran problema que tenés con China, yo creo, es el riesgo de que te deslisten las acciones chinas del mercado. Ese es el gran riesgo y eso puede venir por dos. Que Estados Unidos no se pongan de acuerdo en un acuerdo comercial, que escale la guerra comercial con Estados Unidos. Ese puede ser un punto. De hecho, estaban tirándolo el rumor, no es que me lo estoy inventando yo. Salió el rumor de que estaban pensando en delistar a las empresas chinas de la bolsa de Estados Unidos. Y la otra razón por la cual puede suceder eso es que un día te levantes y China invadió Taiwán. Probablemente la probabilidad de que pasen son bajas, pero no deja de ser algo que el riesgo no es cero y, y que bueno, digo, de alguna manera no le podés poner mucho porcentaje de tu cartera justamente por esta razón. Pues si te la delistan, viste, andá a buscar, tenés que ir a golpearle la puerta a Xi Jinping y ver a ver cómo recuperás lo que invertiste, ¿no? Tenés un problema ahí, de muy difícil solución. Bueno, te digo, Jorge ponía, no, no es China, es India. Yo creo que pueden ser, que es que pueden venir muy buenos años para emergentes en general, y puede ser China e India también, ¿no? ¿Por qué no si uno puede salir con las dos? ¿Por qué no? No hay problema ahí. Puede jugar, digo, con varios, digo, puede terminar de definir Brasil hacia arriba, puede haber uno. De hecho, cuantas más cosas distintas haga uno en la cartera, mejor, ¿no? Al final del día. Eh, Después, ok, perdón. No, está bien. sí, Creo que Scott lo. Ah, no, está bien. Bueno, Jorge decía, sí, es lo India. mandó, Sí, parece que lo mandó dos veces. pero vos Con fíjate qué loco, Jorge, ¿no? También. Yo te hubiera dicho, hablábamos la semana pasada, te hubiera dicho, sí, recontra, estoy con vos. O sea, me gusta China también como trade. Me parecía un poco más el riesgo India mejor en términos de que vos no tenés el riesgo, que el riesgo es casi ínfimo, el riesgo de que te delisten India hoy porque no tiene ningún problema con Estados Unidos es ínfimo, como mucho. No tenés esas contingencias que yo mencionaba con China. Ahora de vuelta, ¿viste? Son países que siempre el lío está a la orden del día y ahora está en conflicto con Pakistán, ¿no? Pero bueno, por eso siempre no hay que cargarse mucho con un solo trade. Y creo que sí, a mí me parece que nada, que es una buena, tiene una buena proyección. India también. acá Roberto pone, hola Agustín, mañana pagan cupón TX26, TX28, ¿conviene reinvertirlos? No sé si podés ¿Cómo sumar ahí. andás, Roberto? Bueno, mirá, eh, todo en realidad depende de cuán cargado de pesos estés vos en tu portafolio. A mí personalmente, como para jugármela, esto vamos a tomar un pequeño juego porque no tiene ningún sentido que yo diga en términos absolutos, conviene reinvertir, no conviene, porque, viste, yo cuando todo depende del perfil de riesgo, de la cantidad de plata que tenga el cliente, viste, eso o sea, tiene muy poco valor para mí al final del día. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, con el dólar MEP acercándose más a la parte de banda abajo que la parte de arriba, y para mí el incentivo está más en dolarizarse que no. Yo me siento más cómodo personalmente, capaz, que con algo de bajo riesgo, te digo, muy moderado, comprándome un Bopreal 27, eh,
que por ahí cargándome mucho de pesos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no puedas tener una parte en carry trade, ¿no? Pero digo, yo me siento más cómodo con eso, quizás soy una persona aburrida, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, muy bien. Hay una más acá, dos más. Ajá. De Gato. ¿Qué opinan de los bonos soberanos de México? 2040 y 2044. Los dos con rendimiento. Bueno, está bien, está buena la pregunta, pero está buena la pregunta. Eh, lo que no sé, no sé si lo que necesitaría saber, no los tengo vistos esos bonos, pero no sé si pagan sería completamente distinto si te pagan en dólar o si te pagan en moneda, en peso mexicano, pero el problema que le veo es que tienen una duration muy larga, ¿viste? Que van a ser muy, pero muy sensibles a cambios en las tasas de interés. Eh, Viste, no sé si por el rendimiento me parece tan atractivo, y capaz que me siento más cómodo con obligaciones negociables o preales, ¿no? Por ser tan largos, si fueran bonos por ahí en dólares más cortos, 2028, 2029, capaz que me gustaría más, compartir una parte no en cartera. Bueno, y acá Ricardo pregunta, ya hace un rato que nos quedó colgada, ¿es seguro tener Sí. invertido en USA en Treasury Bonds en no más de 6 meses? Sí, a ver, podríamos estar hablando otra hora de tema deuda de Estados Unidos, no bonos de Estados Unidos, qué tan seguros son. La realidad es que para mí, menos vencimiento de menos de un año, estás tranquilo hoy. O sea, son caminos, viste, que el problema de deuda de Estados Unidos puede demorar muchos años en resolverse. Entendiendo también que es una jugada defensiva, ¿no? Que vos no es que eh, no te estás salvando con un treasure y estás por ahí alocando la parte defensiva de la cartera. Para la parte defensiva de la cartera, sí, para mí está bien. Impecable. Bueno, Agus, no sé si querías Bueno, un... bárbaro, nada, ahí decían Entiendo. simplemente, creo que tocábamos los distintos temas de Emerging Market, sí, yo ya lo mostramos, me gusta y creo que engloba bastante también varios trades por ahí, ¿no? Entonces, está bueno. Así que nada, creo que hemos hablado un poco, hemos visto las tendencias que están dando vueltas en el mundo, creo que hemos tocado, ¿no?, los principales temas. Como decíamos, fue una semana muy cargada, casi que no hablamos de balances trimestrales, ¿no? Digo, con Google cayendo muy fuerte, creo que fue ayer, ¿no? O ayer o antes de ayer con la noticia de que Apple iba a sacar su versión o iba a empezar a implementar la inteligencia artificial a Safari, su navegador, muchas cosas dando vueltas, capaz que hay como para agregar es esto, ¿no? En medio de todo esto tenemos las empresas del S&P 500 presentando balances trimestrales, lo que te agrega una capa un poquito más de volatilidad. Pero bueno, no, tampoco me parece a mí nada muy relevante por ese lado como para destacar. Así que creo que estamos, Máximo, más que no me queda más que agradecerles a todos los que han estado del otro lado. Déjame sí también que creo que ahí me habían dicho, eh, para todo aquel que le interese por ahí saber más del club de carta financiera, es decir, el club de inversores, ¿no? De la membresía, les voy a dejar ahí un link en el chat donde pueden, bueno, simplemente, ¿no? Ahí tienen acceso a la landing page, donde tienen todo el acceso a toda la información de qué se van a llevar con la membresía, el costo mensual, también tienen un descuento para eh, plan anual, así que lo pueden ver tranquilamente. Así que bueno, hecho el aviso parroquial antes de terminar y de olvidarme, que casi se me pasa, creo que podemos, ¿no?, dar de despedirnos hasta la semana que viene, ¿no? Bien, Y será para la próxima, ¿no? un placer. Estuve más de espectador hoy, acompañando con algunas preguntas, pero un placer siempre escucharte, Agus. Muy claro y muy bueno todo. Bueno, fantástico. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Yo ahí le doy acá ahora al cierre, Dale. al clip de Nos vemos. salida. Muy Así nos buenas organizamos noches. nosotros. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chau, chau.